Muy buenas tardes, Julio González. Buenas tardes, José Luis. Hoy toca traer otro tema que no nos gusta mucho. Sí, un tema que es largo, es un tema que arrastramos desde hace muchos años y además es farragoso, que es el problema que tiene el Club de Vela de Andratx sobre su posible continuidad y que está en el aire. Está en el aire, está muy mal. Y digo, no nos gusta el tema, pues porque no nos gusta que se pierda otro club náutico. Ya van 4. Sí. El Club Marítimo Molinar de Levante, Club Marítimo de Mahón, que luego pudo recuperar parte de su concesión, y Club Náutico de Ibiza, del que hablaremos luego. Y el Club de Vela de Andratx, que ahora mismo la situación en la que se encuentra es desesperada. No vamos a poner paños calientes. El Club de Vela de Andratx se va a quedar sin concesión. Y de momento no parece que haya una solución a corto plazo. Hay un último recurso, porque esto se deriva de un procedimiento judicial, pero no parece que la cosa pinte bien. Yo me he hecho una pequeña cronología, porque esto es un asunto como el de la semana pasada, muy complicado, pero al mismo tiempo muy importante. Luego hay que darlo. Y explicarlo no es fácil. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el Club de Vela de Andratx? Todo empieza, tú me lo decías ahora, en el año 2002. Sí, es cuando se convoca el concurso para la gestión. Se convoca un concurso para el Club de Vela de Andratx. A ese concurso se presentan toda una serie de empresas, pero por X circunstancias, que yo es que ya prefiero ya casi ni meterme en eso porque sería ya muy largo, el Club de Vela acaba, entre comillas, renovando su concesión, aunque lo que obtiene es una concesión nueva, ¿vale? Y eso ya ocurre en 2006, 4 años después de la convocatoria de ese concurso. Bueno, pues uno de las concursantes, una de las empresas que habían concurrido a esa licitación, presenta un recurso. Y ese recurso va de instancia en instancia en instancia hasta que llega al Tribunal Supremo. Y el Tribunal Supremo falla en el año 2017, hace 7 años, que el Club de Vela no tiene derecho a esa concesión porque ese derecho lo tiene otro de los concursantes, que en este caso es la empresa IP3M. En esa sentencia del año 2017 se le reconoce a IP3M el derecho de explotación de la dársena del Club de Vela de Andratx. Pero claro, ahí surgen una serie de problemas. El primero es que el Club de Vela ha hecho inversiones en el dominio público. La responsabilidad del pleito, digamos, del proceso judicial, recae en la administración. Es decir, la condenada es la administración. Luego la administración será responsable de todo lo que ocurra en torno a esa concesión. ¿Qué ocurre? Que el Club de Vela ha hecho inversiones muy fuertes. Había cambiado, claro, es que había cambiado, digamos, lo que era la esencia, el estado del puerto había cambiado totalmente. Entonces no se podía, de alguna manera, pues sí, bueno, al final creo que el tribunal lo que decía era: no me pidas a mí cómo tenemos que resolver esta situación, lo tiene que hacer la administración, pero tiene que resolverla. Y aquí empieza un proceso de idas y venidas en el que la administración, que en este caso es la Porsivé, la empresa pública que gestiona los puertos autonómicos, los puertos deportivos autonómicos, pues empieza a solicitar informes, y uno de esos informes es un análisis de la situación económica financiera. Traxa, me parece que era la empresa que le encargó estos informes. Bueno, hubo varias empresas que realizaron informes, pero bueno, al final lo que se concluye en ese informe es que efectivamente el puerto que fue objeto de concurso en el año 2002, que se resolvió mal en 2006, según el Tribunal Supremo, no es el mismo que hay ahora. Ha cambiado sustancialmente, porque ha habido obras y ha habido inversiones. Entonces, ahí se propone, de cara a la ejecución de la sentencia, que eso, como tú muy bien has dicho, lo tiene que hacer la administración autonómica, que en este caso es la que gestiona los puertos deportivos. Dice: nosotros entendemos que para que el reparto sea justo, o para que la ejecución de la sentencia sea justa, hay que dividir el puerto. 2/3 serían para el ganador del legítimo del concurso, que es la empresa a la que el Tribunal Supremo le ha reconocido el derecho, y 1/3 no sería exactamente para el Club de Vela, sino que ese tercio, porque el Club de Vela, su concesión está terminada, sería un espacio que quedaría para un futuro concurso, que el Gobierno Balear mostraba su disposición a que ese concurso fuera, digamos, enfocado a entidades sin ánimo de lucro. Bueno, que en principio pues parece que el Club de Vela sería la más lógica para que concurriera, ¿no? Y bueno, parecía que se había resuelto, pero no ha sido así. La situación
¿En qué deriva? En que el Tribunal Superior de Justicia no acepta, bueno, IP3M acepta parte de esas condiciones, pero el Tribunal Superior de Justicia considera que ese no es el espíritu de la sentencia del Tribunal Supremo que debe ejecutar. Y bueno, después ya te digo, algunas idas y venidas más, aparece un auto con fecha 2 de febrero del TSJ, que es el responsable de que se ejecute la sentencia según ha dictado el Tribunal Supremo, en el que dice que acepta una de las propuestas subsidiarias que le ha planteado por SIBE, después de que no le gusten pues las que la ha planteado antes. Es muy curioso porque la propuesta, es decir, ha habido 5 propuestas, pero la propuesta aceptada no es la 5, es una que se llama 4.2. Y se llama 4.2 porque en realidad no era una propuesta, era una alternativa, una opción subsidiaria si no gustaba la 4.1. Bueno, pues el Tribunal Superior de Justicia ha decidido que la que hay que ejecutar es la 4.2. Y eso es literalmente la desaparición de la concesión del Club de Vela Andratx. O sea, el Club de Vela Andratx se queda sin espacio. Se queda sin espacio de explanada de vela para ejercer su actividad deportiva, se queda sin edificio social y tendrá simplemente él podría gestionar 2 pantalanes flotantes. Bueno, no podría gestionarlo porque en realidad sería susceptible de que esos 2 pantalanes salen a concurso. Pero esos 2 pantalanes que han quedado un poquito ahí, que son flotantes, que son instalaciones portátiles, por decirlo de alguna manera, eso no es suficiente para mantener un club náutico. La actividad deportiva. Sí. Es decir, pues podrán, pues que cabrán los amarres que quepan ahí, pero bueno, estamos hablando de un club náutico en el que su función principal es el fomento del deporte. Claro, aquí de todo esto se derivan unas consecuencias subyacentes que no se tienen en cuenta en la sentencia, porque la sentencia, en fin, se rige por por las leyes que son de aplicación, ¿no? Es decir, aquí al tribunal no le importa lo que ocurra, la consecuencia que pueda derivarse de esto. Y la consecuencia, ya decimos, subyacente de la situación actual en la que se encuentra ahora mismo el Club de Vela es crítica, por no decir terminal, para la supervivencia del deporte náutico en Andratx. Hablamos de equipos de vela en diferentes clases, equipo de vela adaptada, equipo de piragüismo y a mi juicio, mejor liguilla de crucero de Mallorca. Todo esto ahora está en un limbo. Yo creo que está peor que en un limbo. Sí. Está al borde de la real desaparición. Pero bueno, en cualquier caso, esto es lo que ahora mismo está en peligro. Y en teoría el personal deportivo y marinería pues se lo tendría que subrogar la empresa, ¿no?, que ganara el concurso, ¿no? Es que la opción 4.2, que es esa, la peor que podía haber para el Club de Vela de Andratx, que es perder el puerto, la mejor para la empresa que ha sido reconocida como concesionaria legítima, significa que los empleados del Club de Vela se los tiene que subrogar la empresa entrante, pero también los de deporte, porque la opción 4.2 atribuye a la empresa entrante la gestión deportiva. Y ahí es donde la cosa, en fin, se complica bastante porque las marinas, aunque en el concurso original se les obligaba a invertir una parte del presupuesto equivalente, en este caso al 5%, en escuela de vela, en actividad deportiva, es que yo creo que hay que diferenciar ahí, y nosotros que estamos metidos más de lleno en esto, es decir, cuando te dicen, bueno, el deporte puede hacer cualquiera. Bueno, no es exactamente así. Cualquiera puede montar una escuela de vela de verano. Eso lo puede hacer cualquiera. Sí. Y lo puede hacer una marina, y está muy bien que lo hagan, porque esas escuelas pues son muy útiles y tienen una gran... Pero ya la organización de los equipos de regatas, lo que se llama el deporte federado, el deporte de verdad. Y la vela inclusiva que lleva Andratx un montón de tiempo, es el líder en España. El líder en España, porque la vela inclusiva, el Club de Vela ha colocado a 2 de sus deportistas en Juegos Paralímpicos, cuando la vela, por cierto, era paralímpica, que luego pues el COI decidió que no lo era y nadie entiende muy bien por qué, ¿no? Pero bueno, el Club de Vela ha sido el único club de Baleares que ha colocado a 2 deportistas en unas Paralimpiadas, en unos Juegos Paralímpicos. En fin, esto es la situación que hay ahora mismo en el Club de Vela. Sabemos que es un asunto, como decimos siempre, farragoso, retorcido,
difícil de explicar, pero es que es muy importante. Sí, hay que ponerlo sobre la mesa porque, pues, como dices, puede ser el cuarto club que muera. Y esto conecta con lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada se discutía, y nosotros decíamos que es lo que se discutía en el Parlamento era muy importante, porque a raíz de todas estas situaciones, pues había una proposición de ley que surge de los propios clubs, en cierta colaboración con las marinas, respecto a lo que serían las prórrogas y las ampliaciones de plazo, iban un poquito de la mano, pero esa proposición de ley lo que intentaba era procurar un marco de supervivencia para los clubs náuticos. Es decir, al reconocer la utilidad pública e incluso el hecho de que si tenían esa utilidad pública reconocida a nivel autonómico, por la ley del deporte autonómico, es decir, algo que correspondería a la propia autonomía, esos clubs podrían incluso tener renovaciones automáticas. Eso es lo que se discutía el jueves pasado en el Parlamento de Baleares y que nosotros protestamos muy enérgicamente por cómo derivó ese el debate que se distorsionó. Se distorsionó por completo y, en fin, se llevó al terreno de la política de trinchera con la historia esa de las acciones y del conseller heredadas, en fin, una cosa que como ya, en fin, dejamos claro la semana pasada, no tenía por dónde cogerse. Qué pena, ¿no, Julio? Que siendo tan importante para la supervivencia del deporte y de la náutica tal y como lo conocemos, lo que se debatía en el Parlamento, pues se derivara en otra cosa. Y esto hoy es una consecuencia más. Es decir, hoy es Andratx por una circunstancia que no tiene que ver con la ley de puertos de Baleares. Bueno, con la ley de puertos de Baleares sí, pero que no tiene que ver con una situación actual. No es algo que sea una cuestión reciente. Pero es que hemos visto desaparecer el club de Marítimo Molinar de Levante, que desapareció con la connivencia de los vecinos y con la plataforma Port Petit, que pedían un Port Petit y ahora tienen un puerto de motos de agua. En fin, no tengo nada contra los suecos, pero lleno de suecos, ¿vale? Esto es lo que tienen, esto es lo que consiguieron, echando a la entidad más antigua de Baleares, de náutica más antigua de Baleares, era el club más antiguo de todas las islas, el club de Marítimo Molinar de Levante. El Club Marítimo de Mahón, una institución en Menorca, en el año 2010 también perdió su concesión y luego ha recuperado solo una parte de ella. Y el Club Náutico de Ibiza, del que hablaremos ahora, otro club que ha perdido la concesión. Si seguimos a este ritmo, yo creo que en 10 años no queda ni uno. Sí. Y si además no se ponen ahora las bases, se seguirán perdiendo. Es decir, hasta ahora hemos perdido uno y hay 3 que están en el alambre, pero es que si no se cambia la situación, si le dejamos que todo fluya como está fluyendo ahora, pues se seguirán perdiendo más. Bueno, Julio, lo dicho, esperemos que la semana que viene podamos venir con un asunto un poquito más simpático, sí, más para abrir el programa, pero lo importante manda. Y esto que de verdad lo era. Hacemos una paradita técnica para publicidad y volvemos con las jornadas pitiusas y el Trofeo Ciudad de Palma de piragüismo en el Parque del Mar.